Producciones Ebenecer y Rema TV presentan el Retiro Internacional de Verano 2022. Año de la reivindicación de Ministerios Ebenecer. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es bueno poder saludarle, poder verle. Es una bendición para mí. No sabe lo privilegiado que me siento de poder estar aquí poniendo de alguna manera una mínima parte en la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que esa es una tremenda bendición. Agradezco a mis padres espirituales por esta oportunidad tan maravillosa de poder ministrar la palabra del Señor. Quiero que me acompañe, hermano, quiero que juntos hagamos una oración suplicándole al Padre que Él nos pueda bendecir. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, de una manera muy, muy especial por el privilegio hermoso que nos das de haber estado, Señor, y estar en este retiro precioso. Señor, que tú desde el principio, Señor, has sido, como dice la palabra, Señor amado, como la senda del justo que va de aumento en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto. Estamos conscientes, estamos seguros, Señor, que cada día que pasa, Señor, tú harás cosas grandes, Señor, en este retiro, Señor, y tu gloria se manifestará, Señor, más y más en cada uno de nuestros corazones. Por favor, papadito lindo, que lo que hemos experimentado, Señor, lo podamos atesorar de una manera grande, poderosa en nuestro corazón, pero que también estemos abiertos a las cosas que tú, Señor, traerás para nuestra vida en los días que vienen. En el nombre de Jesús, por favor, ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, como ya lo has hecho y como lo seguirás haciendo cada día. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Una de las verdades más extraordinarias que podemos, hermano, encontrar en la Escritura es lo relacionado con la Trinidad o Triunidad de Dios. Usted sabe que esa palabra como tal no aparece en la Escritura. Sin embargo, cada vez que nosotros leemos la palabra, nos encontramos constantemente con el concepto de lo que es la Trinidad de Dios. De tal manera que cuando vamos a la palabra del Señor, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Pero también dice, y luego dice, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en el cielo y estos tres son uno. Por el otro lado, dice el siguiente verso, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y entonces habla de la sangre, habla del agua y habla del Espíritu. Y dice, y estos tres, ya no dice estos tres son uno, sino dice, y estos tres concuerdan. Es decir, estos tres coinciden. Estos tres van en una sola dirección o marcan una sola cosa, eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros vemos, entonces, hermano, el testimonio en el cielo, eso no cambia, eso es invariable, porque el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, eso es invariable. Pero el testimonio de la tierra sí podría cambiar. No sé si dice amén. Déjeme explicarle cómo lo veo yo. Es decir, cuando está hablando de la sangre, está hablando del agua y está hablando del Espíritu, está hablando del nuevo nacimiento integral. La sangre, hermano, marca el nuevo nacimiento del Espíritu. El agua marca el nuevo nacimiento del alma. Y el Espíritu marca el nuevo nacimiento del cuerpo. Eso, hermano, nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Porque y nosotros vemos una sombra en el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron, está viendo todas mis notas usted, ¿verdad? Padre Santo, ¿y cómo hago para que no aparezcan aquí mis notas?
¿Con qué razón? Yo decía, no me miran a mí los hermanos que atrás están viendo, ¿va? Bueno, entonces le decía, hermano, que vemos una sombra en el pueblo de Israel, porque lo primero que ellos experimentaron fue la sangre del cordero. Esa fue una puerta dimensional. Por decirlo así, cuando ellos pasaron bajo la puerta que estaba marcada con la sangre del cordero, ahí estaban haciendo, por decirlo de esta manera, un bautismo en el Espíritu, con la sangre. Cuando la segunda puerta que se les abrió fue el Mar Rojo. El Mar Rojo es el agua que daba testimonio, y eso es el nuevo nacimiento de nuestra alma. Pero la tercera puerta dimensional que a ellos se les abrió fue el río Jordán. Y ahí, hermano, era el nuevo nacimiento a través del Espíritu del cuerpo. Por eso es que es tan importante este año. Porque, hermano, nadie va a poder ser transformado en el arrebatamiento si no nace de nuevo su cuerpo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Amén. Ok. Ahora, entonces le decía que hay en la tierra, dependiendo de lo que se habla, el testimonio puede cambiar. Por ejemplo, si habláramos de lo profético, en el cielo los que dan testimonio siguen siendo los mismos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero en cuanto a lo profético, en la tierra el Padre da testimonio a través de la palabra profética más segura. El Hijo da testimonio a través del ministerio profético. Y el Espíritu Santo da testimonio a través de los dones, que es lo que nosotros hemos estado pidiéndole ahora al Señor, que Él se manifieste en nuestra vida. Si hablamos de lo apostólico, el Padre da testimonio, hermano, desde el cielo, aquí en la tierra, a través del apóstol y sumo sacerdote de la fe. Así da testimonio el Padre en la tierra, en lo apostólico. El Hijo, ¿cómo da testimonio? A través de los 12 apóstoles, los apóstoles del Cordero. Y el Espíritu Santo, ¿cómo da testimonio de lo apostólico aquí en la tierra? A través de los apóstoles del Espíritu. ¿Dice amén o no dice amén? Ok, si vemos en cuanto a la obra que Dios hace aquí en la tierra, vemos que, hermano, el Padre dio testimonio de su obra en 7 días. El Hijo dio testimonio de su obra aquí en la tierra en 3 días. Y el Espíritu Santo da testimonio de su obra aquí en la tierra a través de los 5 ministerios. Amén. Porque los 5 ministerios son los que nos van a llevar a nosotros, hermano, para poder, la iglesia, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, yo quisiera retomar algo que estaba hablando el apóstol Luisito con respecto, hermano, a esos famosos 13 libros, ¿verdad? Que los libros Tau. Y aquí quisiera ir con usted entonces a la Escritura. Esto usted lo sabe, yo solo se lo puse, hermano, porque también entonces quiere decir que el testimonio del cielo en cuanto a la marca de la Tau, también el Padre da testimonio a través del libro del Cantar de los Cantares, porque ese es el libro número 22. Pero ¿cuál es el sello del Padre? ¿Cuál es el testimonio de la marca aquí en la tierra que el Padre le va a poner a la iglesia? Es el amor. Porque el Cantar de los Cantares nos habla del amor, pero del amor del Padre hacia nosotros, hermano, hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Dice amén o no dice amén? Entonces quiere decir que el amor del Padre se manifestó en haber dado a su Hijo. ¿Cómo da testimonio el Hijo aquí en la tierra? A través del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, Juan diciendo, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar
postrado ante Él, la correa de su calzado, Él es el que da, el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Hijo daba testimonio bautizando en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y luego el Espíritu Santo da testimonio, hermano, aquí en la tierra del sello a través de la revelación. ¿Dice amén? Ok. Ahora, como todas las cosas deben empezar por el principio, ¿verdad? No como la guerra de las galaxias, por el final. No, hermano, entonces yo quisiera quedarme con usted aquí en el libro del Cantar de los Cantares. Y fíjese que es bien tremendo, porque el libro del Cantar de los Cantares empieza diciendo, Cantar de los Cantares de Salomón. Ese es el versículo 1, pero el versículo 2 empieza con una petición, un deseo de la amada. Si usted se recordará, las famosas gradas o cánticos de ascenso gradual empieza con un clamor. Empieza con una petición, empieza, hermano, acercándonos nosotros al Señor. Entonces yo veo que esta mujer del Cantar de los Cantares empieza con un clamor. Pero mire cuál es el clamor de ella, cuál es el deseo de ella, cuál es la primera petición que ella le hace al amado. Si usted busca en el Cantar de los Cantares, por lo menos hay unas 14 o 15 peticiones que la amada le hace al amado. Pero la primera, y como el orden de los factores, hemos sido enseñados en eso, sí altera el producto, entonces es importante esta petición que ella hace. Pero la petición que ella hace es, por favor, bésame. Pero bésame con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Entonces ella empieza hablando precisamente del amor, pero esa manifestación del amor ella la pide porque necesita que el Señor la bese. Ahora, cuando nosotros vemos en el original esta palabra, y eso también lo hemos oído en repetidas oportunidades, hermano, es esta palabra nasak o nashak. Y esa palabra lo hemos entendido que dice equipar con armas. Equipar con armas. Tiene otras traducciones, pero yo me quiero quedar aquí con ella. Equipar con armas. Ahora, si yo sustituyo esta frase, equipar con armas, en el versículo que veníamos leyendo, entonces, esta no es la versión 30, ¿verdad? Eso le puse XXX, es decir, una versión X. Solo por una paráfrasis, pues. Pero oiga cómo le dice. Si me equiparas con armas de tu boca. Es decir, no está diciendo equípame con cualquier arma. No. Yo quiero que me equipes con armas de tu boca. Entonces aquí la situación sería analizar cuáles son las armas de la boca del Señor. Ahora, fíjese, entonces, cuando yo veo las armas de la boca, solo les voy a poner algunas. Yo sé que hay muchos más. Usted me va a decir, falta tal cosa, falta, sí, amén. Yo sé que hermano, así rapidito. Las cosas de la boca del Señor. Espada, el espíritu de la boca, la voz que sale de la boca, la gracia que hay en la boca del Señor, la vara que sale de la boca del Señor, el soplo, el conocimiento, y también habría que agregar la inteligencia. En ese verso están las dos cosas. Los juicios que salen de la boca del Señor, el grito que sale de la boca y que resucita a los Lázaros, aleluya. Mire, no me quería quedar ahí porque si no me voy a detener mucho. Las parábolas que salían de la boca, esas son armas, y en algún momento cuando usted analiza y contextualiza, se va a dar cuenta, hermano, que estas armas el Señor las utilizó como tales en algún momento. Luego, hermano, está el fuego, está el rugido del Señor, está la instrucción del Señor, las promesas del Señor, la justicia del Señor, la palabra, hermano, de la boca del Señor. Yo declaré de mi boca lo primero, dice. Entonces lo primero
Hermano, lo primero es un arma de la boca del Señor. El consejo es un arma en la boca del Señor. Mire, las visiones de la boca del Señor. Así dice ese verso, usted lo puede leer. El bien, ¿acaso solo el mal saldrá de la boca del Señor y no el bien? Y también la alabanza que sale de la boca del Señor. Entonces, yo aquí creo que le puse unas 20, pero seguramente hay más. Hay más. Ok, ahora sigamos adelante, porque no me quiero quedar ahí, hermano. Entonces, mire, ¿cómo empieza ella? Si me besara con los besos de su boca, capítulo 1. Pero en el capítulo 8, ella está diciendo, si yo encuentro a mi amado, lo agarro y lo beso. Perdón, pero en lo natural se diría descarada. Es decir, si yo me lo encuentro, lo meto en la alcoba y lo beso. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que pasó del versículo 1 al versículo 8? Porque en el versículo 1 ella está pidiendo, ella está suplicando, ella está diciendo, por favor, bésame. Es decir, cuando él la besó, entonces le activó la capacidad a ella también de poder besar. Entonces, por favor, entiéndamelo con oídos circuncidados. Porque ¿quiénes son los que equipan? Los ministerios. Entonces, cuando ella dice, bésame con los besos de su boca, y cuando nosotros vamos al original y significa equipar con armas de su boca, ¿quiénes son los encargados de hacer eso? Así sí, pero si lo vemos de manera natural, aleluya, podría decir alguien. Y reprendemos eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando en el sentido espiritual. Ahora, si usted se recordará, entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente. Y perdone, ¿qué significa completamente? Entonces, si la amada, la novia, la que va a ser arrebatada, la que se está preparando para las bodas del Cordero, hermano, va a ser equipada completamente, también va a ser equipada con las armas de la boca. Ahora, entonces, si los besos del amado equipan y los ministros también equipan, ¿qué? Entonces los ministros tienen que ser la boca del Señor. Y eso, oiga lo que dice Jeremías capítulo 15. Ahora, pero no todos los ministros van a ser boca del Señor, perdóneme. Según lo que yo veo aquí, no todos los ministros van a ser boca del Señor. Porque dice Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová. Perdóneme, el sí, ¿qué significa? Es una condición. Entonces, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces quiere decir que hay condiciones para ser la boca del Señor. Una de las cosas, hermano, una de las condiciones sería convertirnos. Si tú te conviertes, entonces yo te voy a restaurar. Y oiga, y delante de mí estarás. Y luego dice, y otra vez, sí, entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Entonces, hermano, cuando yo veo este resumen aquí, los ministros que van a ser boca del Señor, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos. Ay, pero si ya soy pastor. Pero, hermano, si a veces uno se sorprende en la iglesia. Hermanos, vamos a bautizar. Y de repente aparece entre los que se van a bautizar uno que ya está ministrando en la alabanza. Y dice, padre, ¿a qué hora se me coló este? Hermano, nos llevamos tremendas sorpresas. Entonces quiere decir que hay pastores que quizás todavía no se han convertido. Y como no se han convertido, no podrán ser la boca del Señor. Imagínense un pastor que no esté convertido, va a querer hacer esto de manera literal. Y no puede ser literal, tiene que ser espiritual. Entonces, si tú te conviertes, yo me comprometo contigo. La parte tuya en este pacto es que te conviertas. Y la parte mía es que yo te voy a restaurar. Aleluya. Hermano, esa es una promesa del Señor para nuestra vida. Entonces, quiere decir que en la medida que nosotros nos convertimos, a mayor conversión nuestra, mayor restauración de parte de Dios para nuestra vida. Mientras más y más y más te vas entregando, te vas rindiendo al Señor, entonces más y más el Señor te va restaurando a ti. Entonces, óigame, el Señor hace la restauración, pero la llave de esa restauración la tienes tú, hermano, con tu conversión. Un día oí a un ministro orar por una persona, sanidad. Y estaba orando y de repente dijo, yo le hablo a todos aquellos órganos de este cuerpo que no han oído la voz de Dios. Y yo me quedé pensando, hermano, ¿y no será que hay áreas de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que no han oído la voz de Dios? Y por eso no nos hemos convertido. Entonces aquí tenemos nosotros la llave. Lo que tenemos que hacer es, hermano, rendirnos. Señor, tengo este problema, ayúdame con esto, ayúdame con lo... Hermano, y entonces ahí va a venir la restauración. Sigamos adelante. La otra cosa es, delante de mí estarás. Entonces, estas son promesas del Señor. Y claro, podríamos quedarnos aquí, hermano, hablando de las promesas que el Señor da, pero yo quiero avanzar. Ahora dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué significa espiritualmente entresacar? Dígame en una palabra, entresacar lo precioso de lo vil. Separar. ¿Perdón? Escoger. Yo le pondría discernir. Tú tienes que discernir. Y hermano, y el discernimiento es parte del sello que el Señor pone. Por eso el Salmo 119, versículo 169, dice, dame la capacidad. Primero empieza el verso diciendo tau. Si usted lo ve en la Nueva Traducción Viviente, dice tau. Y luego dice, dame la capacidad de discernir que me prometiste. Entonces quiere decir que el discernimiento es parte y nosotros tenemos que aprender a discernir. Y hay muchas cosas que tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo precioso y lo vil. Tenemos que discernir muchas cosas, pero entonces tenemos que aprender a entresacar nosotros, tenemos que aprender a discernir. ¿Y quién nos va a ayudar? El bendito, glorioso Espíritu Santo. Amén. Entonces vas a ser como mi boca. Eso quiere decir, hermano, y por eso con todo respeto, pero hay ministros, así como no toda la iglesia va a ser novia, no todos los ministros van a ser boca del Señor.
No todos los ministros van a ser boca del Señor. Ay, hermano, que Dios nos ayude para que seamos boca del Señor. Y si tenemos todavía labios inmundos, pues que ponga un carbón, una brasa, un tizón encendido para que, hermano, nos purifique y así podamos llegar a ser la boca del Señor, porque lo necesita. Dale un aplauso al Señor, hermano, dale un aplauso. Ahora, la otra cosa es, no te conviertas a ellos. Mire, cuando usted lo lee en el orden, está primero que ellos, ¿cómo dice? Ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero yo lo puse en el orden inverso porque para ponerlo como una de las condiciones. No te conviertas a ellos. Hermano, perdóneme, pero nosotros no nos podemos convertir, no nos podemos hacer a la gente. Sino la gente se tiene que hacer a la palabra del Señor, no a nosotros, sino a la palabra del Señor. Eso es muy importante, hermano, porque a veces resulta que aparece una que otra ovejita en nuestras iglesias. Y cuando aparece en nuestras iglesias, dependiendo de la condición, a veces así es el trato hacia la oveja. Y no sea que nos estemos convirtiendo a ellos. Y aquí lo que dice es, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Es decir, que ellos sean imitadores de ti, como tú lo eres de Cristo. Porque al final nosotros no somos el parámetro es el Señor, hermano. La estatura que tenemos que alcanzar es la del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo. A eso tenemos que llegar. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros somos la boca del Señor, que tiene que equipar a la amada con las armas de la boca precisamente. Ahora, mire cómo dice esta versión, hermano. En el mismo verso que empezamos leyendo, Cantares 1:2, dame un beso de tus labios. ¿Los labios son parte de la boca o no? Entonces a nosotros también nos toca eso. Nosotros somos, si somos la boca, somos los labios del Señor también. Ahora, cuando voy al Cantar de los Cantares, resulta que 2 veces solamente aparecen los labios de la amada. Pero lo tremendo es que, hermano, en el orden que aparecen, mire usted, Cantares 4:3. Tus labios, le está hablando el amado a la amada. En el principio, los labios de ella no tenían ningún equipamiento. Pero ahora, después de 2 capítulos o 3 capítulos, entonces se empieza a ver el equipamiento del amado en los labios de la amada. Y entonces dice, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Entonces, el primer tratamiento que le dieron a los labios de la amada, hermano, es el hilo grana. Y eso nos habla de perdón, nos habla de salvación. Si nuestros pecados fueran como ¿qué? Serán emblanquecidos como blanca lana. Entonces eso nos habla. Mire cómo empieza la amada. Nos empieza a hablar de evangelismo. Nos empieza a hablar, hermano, así tenemos que equipar a la amada. Pero ¿cómo la vamos a equipar si nosotros primero no fuimos equipados? Porque fumiga el que ha sido fumigado, riega el que ha sido regado, ¿o no? Restaura el que ha sido restaurado, como Eliasib, sacerdote Eliasib, como Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeado y tú una vez vuelto, entonces fortalece a tus hermanos. Entonces, uno fortalecido va a poder fortalecer. Entonces, nosotros, hermano, por donde tenemos que empezar, mire, discúlpeme lo que le voy a decir, pero yo a veces voy a unos lugares a predicar de vez en cuando. Y los hermanos, pastor, queremos tener un discipulado. Sí, hermano, gloria a Dios, qué bueno. ¿Y qué quieren que comparta en el discipulado? Es que mire, queremos empezar. Y empiezan las mismas preguntas, hermano, de profundidades. A veces nos ahogamos
en el charquito y nos queremos ir a las profundidades. Y las mismas preguntas. ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Y mire, y el Altísimo. Y empiezan. Y el vaso del Espíritu Santo. Las mismas preguntas. Pero a ella no. A ella le empezaron a trabajar los labios con el hilo grana. Si el hilo grana fue lo que colgó Rahab para hermanos por la ventana de su casa, para que no fuera destruida, para que en medio de la destrucción ella fuera salvada. Entonces tenemos que empezar por ahí, por la salvación. Ok, sigamos. Ahora mire la segunda vez que aparece. Los labios de mi novia destilan pura miel. ¿Cómo empezó? Con hilo grana. ¿Y cómo son sus labios al final? Son pura miel. Y la miel, pues eso todos lo sabemos. Quizás el significado que más le hemos hecho énfasis, porque no es el único, es la revelación. Y eso es tremendo y es glorioso. Pero la revelación, según vimos en el cuadrito inicial de la letra Tau, hermano, el libro de Apocalipsis, el testimonio en el libro de Apocalipsis es la revelación. Eso quiere decir que está hasta el final. Entonces, si vamos a este cuadrito otra vez, entonces el Padre da testimonio con el amor, pero ese amor se tiene que manifestar en el hilo grana, porque envió a su Hijo para que derramara su sangre, esa sangre carmesí, esa sangre de color grana, hermano, en la cruz del Calvario, para que nosotros obtuviéramos salvación. Entonces la novia no se trata de empezar por las profundidades. Gloria a Dios por ellas, a mí también me gusta, hermano, y me encanta hablar de eso, pero tenemos que empezar por lo básico. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? A veces hay pastores que con las profundidades tienen hechizadas a sus ovejas. Y no se trata de eso, hermano. Si hablamos del bautismo, una profundidad tremenda. No, eso ya es para... No, hermano. Si hay cosas tan extraordinarias, cuando vimos que nuestro apóstol empieza a hablar de uno de esos temas de doctrina básica, y cuando nosotros, ¿básica de qué? Pero ¿sabe qué? Usted no deja de comer los productos de la canasta básica, aunque come otros, pero no deja de comer los productos de la canasta básica. Ahora, entonces quiere decir que empieza con la gran. Ahora, termina, mire, aquí termina en Apocalipsis, termina con la miel, termina con la revelación. Y es que, hermano, desde, quizás antes, pero desde el momento que empezó la pandemia, lo voy a poner en este momento. Desde el momento que empezó la pandemia, nosotros empezamos a darnos cuenta que ya todo cambió. Pero no me refiero a lo natural, sino me refiero a lo espiritual. Todo empezó a cambiar, todo empezó a ser distinto. ¿Y sabe qué? Todo se volvió atípico. En el desierto, cuando ellos pasaron el Mar Rojo, en el desierto, ellos conocían el desierto, sabían cómo era el desierto, conocían las condiciones. Pero cuando entraron a Canaán, el Señor les dijo, de aquí en adelante, ustedes no conocen, no saben lo que viene. Así que la única manera que no se extravíen en este camino es que ustedes sigan el arca del pacto, la presencia de Dios, el bendito Espíritu Santo. Hermano, denle un aplauso al Señor. Mire, ya me dieron ganas de pararme, pero me las voy a aguantar. Sí, porque no tengo aconsejado pararme. Hermano, un día me paré en la iglesia y que sí, me regañaron después. Ok. Entonces, mire, hermano, eso es lo que pasa ahora. Todo se volvió, no lo conocemos. Lo que viene no lo conocemos.
cuánto les gusta ver tele, hermano? Qué consagrados los pastores. Pues si ahorita está viendo tele. Mire, hay una película que a mí siempre me gustó. Y la película ya es viejita, pero cada vez que puedo, no es que la ande buscando, pero si de repente ando viendo algo en la televisión y me aparece esa película, me quedo viéndola. ¿Sabe cuál es? Gladiador. Pero ¿sabe qué? Llega un momento en esa película que ese artista que la hace de gladiador le dice a los demás: yo no sé qué va a salir por esas puertas, pero la única manera que venzamos es que permanezcamos unidos. Yo digo que hasta en las películas le habla a uno el Señor, hermano. Como al carnal le habla carnalmente, al espiritual espiritualmente, ¿ah? Entonces, ¿sabe qué, hermano? No sabemos lo que viene. Entonces ahora dice el Señor: los voy a sumergir en este retiro de reivindicación, en este retiro del Espíritu Santo, porque no saben lo que viene y el único que los va a poder guiar es el bendito Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo se derramó cuando ellos estaban unánimes juntos. El Espíritu Santo del fin, dije mal. La manifestación del Espíritu Santo al final no es de manera individual como sucedía en el Antiguo Testamento. No, la manifestación del Espíritu Santo en el final es una manifestación en unidad. Vamos a tener que estar unánimes y vamos a tener que estar juntos. Y entonces el Espíritu se desciende y empieza. Oiga, si en el aposento alto ni uno quedó, 120 habían y los 120 recibieron. Entonces quiere decir que si en este retiro llegan X cantidad de personas, todos deberían. Pero ¿por qué no? Porque no se hacen uno con la visión. Y la visión, hermano, siempre viene por la cabeza. Hermano, porque el aceite desciende sobre la cabeza, barba, vestiduras y borde de las vestiduras. Entonces nosotros nos unimos, hermano, a nuestro apóstol en la visión que el Señor le dio. Nos unimos a esa visión porque este es año del Espíritu Santo. Hermano, en la iglesia Él no dio una orden, sino que Él sugirió que nosotros en nuestras iglesias estuviéramos ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermano, porque así como David deseó algo y sus valientes lo hicieron, entonces de la misma manera él no vino y dijo: tienen que hacerlo. No, él sugirió, pero como un deseo de la autoridad debería ser una orden para nosotros. Ok, sigamos. Entonces, óigame. Entonces aquí, en medio, entre el hilo grana y la miel, entre el perdón, entre la salvación y la revelación, tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Y aquí lo que tiene que haber es el equipamiento de la amada, con los besos de la boca, para que ella pueda alcanzar la plenitud de esas armas que necesita en su boca. Porque aún las batallas que nos va a tocar a nosotros, hermano, juntamente con la iglesia, enfrentar, van a ser batallas que ya no son normales, van a ser batallas atípicas, van a ser batallas que nunca antes las habíamos pasado. Ok, no sé por qué esto se me está desconectando, pero que aquí lo conectamos otra vez. Entonces, mire, yo le quiero hablar, Padre Santo, los besos que equipan a la amada. Ahora, recuérdese que cómo se besa, con los labios. Entonces tenemos que ver cuáles son los besos que el amado, estoy hablando en el sentido espiritual, por favor, cuáles son los besos que el amado, y lo digo otra vez, en el sentido espiritual, a través de los ministros, le tiene que dar a la amada
para que ella pueda estar preparada. Entonces, así como en el Cantar de los Cantares se empieza con el hilo grana y se termina con la revelación, entonces en lo intermedio, más o menos como decir, está en la Biblia, así de manera literal, el primer Adán y el postrer Adán. Y a nosotros nos ha tocado buscar cuáles son los Adanes intermedios. Entonces, en el Cantar de los Cantares está, hermano, cómo empieza el tratamiento con la amada y cuál es el final. Ahora nosotros tenemos que ver cuáles son los intermedios. Entonces tiene que haber un testimonio en los labios de ella para que nosotros podamos decir que la amada ha sido preparada. Entonces vayamos aquí a la Biblia. Mateo capítulo 21, verso 16. Esta es la Nueva Versión Internacional. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han oído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces, ¿cómo tienen que ser los labios de la amada? Como labios de niño. Pero ¿cómo va a tener labios de niño la amada si los ministros no tenemos labios de niños? Es que quienes tienen que tener primero los labios de niños somos nosotros. O como dirían los hermanos salvadoreños, nosotros. Pues, hermano, necesitamos nosotros entonces analizar cómo son los labios de los niños. Mire lo que dice Isaías 66:12, versión latinoamericana. Pues Yahvé lo asegura, yo voy a hacer correr hacia ella. Está hablando de Jerusalén, sentido espiritual, la iglesia. Un río, como un río la paz, y como un torrente que lo inunda toda la gloria de las naciones. Ahora oiga, ustedes serán como niños de pecho, llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted le quiere dar la bienvenida a una persona en la iglesia. Ahora pues casi no lo hacemos, pero cuando no teníamos estas restricciones de pandemia, aunque gracias a Dios ya se están terminando las restricciones, ¿verdad? Dijo Huichito que ya nos van a quitar la mascarilla. Y yo creo que la mascarilla es de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tapa la boca y para las orejas. Para que hablemos menos y oigamos más, hombre. Bueno, no, eso es solo para. Volvamos aquí. Entonces, mire, ustedes serán como niños de pecho llevados en brazos y acariciados sobre la rodilla. Le decía, cuando a veces uno quiere abrazar a alguien de la iglesia, y hermano, usted lo abraza y se le empieza a escurrir y le empieza a meter así el codo. Y uno dice, pero si solo un abrazo le estaba dando. Y hermano, y le empiezan a hablar así hasta de lado, se sienten incómodos. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Y no será que nosotros de niños no fuimos muy acariciados? Mire, le voy a contar una experiencia, esto me pasó a mí. Un día fui a predicar a un lado y entonces los hermanos amablemente me fueron a dejar al hotel. Y entonces me dice el hermano, mira, te venimos a traer más tarde, queremos que vayas a conocer tal cosa. Entonces yo le dije, mira, la verdad es que no quiero salir, venime a traer solo cuando haya que comer o cuando haya que predicar. Porque esas son las dos cosas que tengo que hacer, comer y predicar. Y ahí después me dejas ahí en el hotel. Bueno, y claro, yo también eso lo he oído de mi apóstol. Entonces yo dije, sin embargo, el hermano después, en un tono como de reproche,
me dijo: vos, Julito, déjate consentir. Y las palabras de él me golpearon. Me golpearon porque entonces me recordé que yo había perdido a mi padre cuando yo era muy niño. Entonces mi madre, como tuvo que enfrentar sola ella, con 9 hijos, entonces ella se dedicó a trabajar. Y entonces nunca tuvo tiempo para acariciarme. Y entonces a veces nos ponemos un poco ariscos. Perdón la palabra, no sé si hay otra mejor, pero esta se me vino en este momento. A veces nos ponemos un poco ariscos porque quizás no tuvimos el amor de un padre que nos dice para ser como niños, para que la alabanza se perfeccione, para que la novia tenga esos labios de un niño, primero los ministros. Y a veces nos cuesta, hermano, cuando nos dan cierto cariñito. No, hermano, lo que pasa es que yo tengo que estudiar y yo, usted sabe, yo meto la cabeza en el cielo y pongo los pies en la tierra. Entonces por eso es que soy así, un poco frío. ¿Y no será que no es por eso? Mire lo que dice este verso. Salmo 27:10. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Aleluya. Es decir, mis padres me pudieron abandonar, pero Él me adoptará como... Entonces, ¿sabe cuál es el verso que se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de que el Señor nos va a adoptar como hijos? ¿Sabe cuál es el verso? Porque Él, al que toma por hijo, y solo es una justificación, porque hay un problema en nuestro interior. Yo recuerdo que un día le tuve que decir al apóstol que necesitaba que me diera un abrazo. Fue un retiro allá en Estados Unidos y le tuve que decir, porque me di cuenta que había un problema en mi alma. Y el problema en mi alma fue por la ausencia de un padre. Pero otros quizás lo tuvieron, pero el padre fue muy brusco, muy duro con ellos. Y entonces, ahora nos cuesta tener labios de niños, porque nos cuesta que nos traten con cierto cariño. Yo voy a orar, hermano. Déjeme ministrarle esta palabra. Ay, mire, voy a hacer algo. Me voy a ir al final, solo para dejarle esto. Esos son los labios que yo encontré que la iglesia, puede ser que hayan otros, pero yo encontré estos, en los labios de los niños, los labios del entendido, los labios del justo en esas diferentes manifestaciones, y que cada uno tiene algo en los labios del sabio, los labios del rey, los labios del sacerdote y los labios de los intercesores. Son 7 tipos de labios, pero hay algunos que tienen varias. Pero yo quiero quedarme con este primero, porque se recuerda lo que nos han dicho. Nosotros, los pastores, somos los líderes de la alabanza de nuestra iglesia. ¿Y cómo vamos a ser los líderes si no tenemos labios como de niños? Padre, aquí estamos, Jesús. Preséntate delante de tu Padre, porque si tus padres en alguna medida te pudieron haber abandonado, aquí está el Padre de los espíritus, que Él dice: yo te adopto como mi hijo, yo te recibo como mi hijo. Quizás en algún momento fuimos rechazados por nuestro Padre cuando necesitamos una expresión de cariño. Y ahora viene el Señor y nos ministra a nosotros, porque nosotros tenemos que equipar a la amada.
Porque nosotros tenemos que llevar ese mensaje a la amada. La amada no va a tener la capacidad de poder besar si no viene el equipamiento adecuado. Por eso entre el capítulo 1 versículo 2 y entre el capítulo 8 tiene que haber un equipamiento. Y ahí es donde nosotros, la tremenda responsabilidad que hemos recibido de parte del Señor, para poder ser la boca del Señor y poder equipar a la amada con las armas de la boca. Hoy el Señor te ministra y te dice: tú tienes un padre. Tú tienes un padre que cuida de ti, que vela por ti, que así como lo hizo con su hijo amado, que mientras hubo persecución, siempre lo guardó. De la misma manera, hermano, el Señor guarda de ti porque tú eres su hijo. Él te cuida en medio de la persecución. Él te cuida en medio de la pandemia. Él te cuida en medio de la adversidad. Él te cuida en medio de la aflicción. Él extiende sus brazos y te protege con ternura. Como el apóstol Pablo, cuando aquel joven llamado Eutico cayó desde aquel aposento alto, Pablo lo que hizo fue lo arropó, lo abrazó, lo acarició, le dio un abrazo de ternura, y eso le dio vida a aquel joven llamado Eutico. ¿Cuántos Euticos habrán aquí que quizás, hermano, han perdido la vida porque se durmieron, porque cayeron del aposento alto, porque dejaron de tener las experiencias en ese aposento con el bendito Espíritu Santo, y ahora necesitan el abrazo, el arropamiento del Padre para que ahora puedan cobrar nueva vida. Preséntate un momentito más, preséntate delante del Señor. Tú que sabes que tienes una necesidad delante del Señor, preséntate y dile: Señor, porque todos en algún momento traemos recuerdos, y aunque quizás ya la amargura ya no nos está afectando por aquel evento que marcó nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, por un padre que nos rechazó, ahora hay que sanar, hay que cicatrizar totalmente esa herida. Y aquí está el Padre que te ministra a ti. Aquí está el Padre que viene por ti diciendo: yo te tomo como mi hijo. Cantémosle al Señor, hermanos. Padre, Dios eterno, te adoraré, mi vida, yo te ofrezco, yo te seguiré, yo te seguiré. Dios eterno, yo te adoraré, mi vida te ofrezco, yo te seguiré, yo te seguiré. Padre, Dios eterno, te adoraré, mi vida, yo
te seguiré, yo te seguiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Ese mismo sentir no salga de la presencia del Señor. Y si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, yo le invito a que venga aquí al frente. El Señor una vez más tiene abiertos sus brazos por medio del Señor Jesucristo para dar salvación. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, yo le invito a que venga y que me dé el privilegio de orar por usted junto con este gran grupo de siervos del Señor. O si usted está alejado del Señor, si usted se peleó con el Señor, yo le invito a que venga aquí, por favor, aquí a mis lados, a mi lado izquierdo y a mi lado derecho, y que nos conceda ese privilegio de orar por usted y de bendecirle y pedirle al Señor que entre en su corazón. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que va a aceptar al Señor Jesucristo o que se va a reconciliar con Él? La invitación queda abierta, ¿sí? Si usted se va a acercar al Señor Jesucristo, aquí están los hermanos a mi izquierda y a mi derecha para que lo puedan atender y que puedan orar por usted. Y vamos a orar, iglesia amada, siervos de Dios. Vamos a pedirle al Señor misericordia para finalizar esta parte del bendito retiro, y que el Señor nos ayude a que esa palabra que el Señor ha mandado por medio de sus siervos pueda quedar en nuestro corazón y la podamos atesorar y la podamos poner por obra. Amén. Le ruego que se ponga de pie un momentito, pidámosle al Señor misericordia, y luego de esto les voy a dar 3 anuncios muy importantes y vamos a quedar despedidos. Papadito lindo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor amado, porque una vez más has abierto tu bendita boca para bendecirnos, para traer sobre nuestra vida, Señor amado, esa revelación, ese abrazo, Señor, ese beso tuyo. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres fiel con nosotros, Señor amado. Te bendecimos, te agradecemos con todo nuestro corazón. Y en esta hora te rogamos, Señor, que la palabra que ha sido dada en abundancia en este lugar pueda caer en nuestros corazones y hacer, Señor amado, vida en nuestra vida, y que pueda dar fruto al 100%, Señor. Que podamos, Señor amado, agradarte, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sobre todo tú lleves la honra y la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó el Retiro Internacional de Verano 2022, año de la reivindicación del Ministerios Ebenecer. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Los esperamos en una próxima transmisión.